Muy buena semana, sean todos bienvenidos a nuestra clase de Musar. Ayer estamos estudiando el Jobot, Halevavot. Esta ya es la tercera clase que estamos teniendo, así que vamos a tener una clase muy interesante, muy linda sobre lo que es la confianza. Y en el primer portón que estamos viendo, que nos trae Rabbeinu Behaye. Perdón, en la cuarta sesión hemos empezado del tomo 2, así que de ahí nos empezamos con el tema de la confianza. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Nos ubicamos en el tiempo, estamos a día 8 del mes 7 del año 26, quinto día de la semana, estamos a 23 del mes de Tammuz. Baruch Hashem, este Chávez ya anunciamos el Rojoides y también leemos las últimas dos hidrot del libro de Bamidbar. Y empezamos el libro de Devarim. Baruch Hashem, empezamos el último sefer de nuestra Sagrada Toire y ya estamos visualizando hacia Rosh Hashul. Pero antes de eso tenemos Tisha B'Av, que es de esta semana que viene en noche. De mañana de mañana en 15 es Tisha B'Av. Muy bien. Después de ubicarnos en el tiempo, vamos a nuestra clase. Nuevamente sean todos bienvenidos, los que están en vivo en la clase, los que están escuchando en diferido. Estamos viendo un tema muy importante que es el tema de la confianza. Rabbi Behaye nos dijo que tener confianza nos genera un beneficio y es la serenidad. Vamos a traducirlo también como tranquilidad mental, serenidad, una vida sin preocupaciones. O tenemos situaciones complejas en la vida, pero inmediatamente cuando sabemos que quién está en control, entonces hay un apaciguamiento. De repente alguien le dice, tenés que pagar eh, $50,000. Ah, está bien, pero mi papá es el rey, entonces él tiene dinero para pagar. O sea, el problema es grande, pero el más grande, ¿en quién confiamos? Ese es el beneficio de la confianza. Ahora, pero, ¿qué pasa a lo contrario? Si no hay confianza en Hakadosh Baruj Hu. Dijimos también que la emuná es mi expresión de lealtad y fidelidad afuera. La confianza es lo que nace de mí hacia el Creador bendito. Por lo tanto, el bitajón, la confianza es ponerle en práctica esa lealtad y esa fidelidad a Hakadosh Baruj Hu. Esa emuná, esa fe en él. Ahora, ¿qué pasa a lo contrario? Dice Rabbi Behaye. Pues si no confía en Hakadosh Baruj Hu, confiará en algo fuera de él. Y entonces, el Creador bendito retirará su providencia de aquel que pone su confianza en algo ajeno al Creador. Esto es una situación compleja. No puedo servir a dos señores. O sirva a uno o sirva al otro. Porque hay un lenguaje coloquial que dice no puedo ser chicha ni limón. O soy uno o soy otro. O blanco o negro. Por lo tanto, si no se tiene confianza en Hakadosh Baruj Hu, entonces confiará en otra cosa. Y como consecuencia de haber confiado en otro asunto o en otro personaje o cosa o tiempo, entonces, dice Rabino Behaye, Akadosh Baruj Hu retirará de la persona la providencia y lo deja en manos de aquel en quien ha confiado. Por lo tanto, Rabino Behaye nos trae tres ideas importantes aquí, la cual se explica. Uno, que entre los beneficios de la confianza se encuentra entonces la serenidad, como lo dijimos al principio. Esa serenidad del alma, que confía en su Creador bendito, en nuestro Creador, en Hakadosh Baruj Hu, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro todo, en nuestro papá. Dos, si no confía en Hakadosh Baruj Hu, entonces confiará en alguien más, en otra cosa o en otro asunto. ¿Por qué? Porque el ser humano necesitamos apoyarnos en alguien, siempre. Por ejemplo, la persona puede confiar en su propia fuerza, puede confiar en que trabaja en una empresa importante o sólida económicamente. No pasa nada. Donde yo trabajo es una empresa sólida, eso no se va a acabar. Como los dueños del Titanic que dijeron, esto no se va a hundir. Por lo tanto, como consecuencia de ello, Dios retirará su providencia de aquel que pone su confianza en algo ajeno. Y de esa manera, entonces, viene una gran problemática. ¿Por qué? Porque la persona queda expuesta a cantidad de problemas.
Esa idea ya la habían expresado Rabino Shlomo ben Aderet, el Raspa, perdón, también el Raspa, Rabbi Shlomo ben Aderet, que escribió respecto del poder que tienen los astros, por ejemplo, o la astrología en la naturaleza humana. Cuando dice, y pondrá su confianza o en alguien más o en otra cosa, generalmente se refiere a la idolatría, o generalmente se refiere a la astrología también. De hecho, un idólatra era alguien que leía las estrellas, generalmente. Y aquí viene un paralelo muy importante que hay que aclarar. Es acerca de la astrología. La astrología es un tema que aparece en el Kabbalah y aparece en nuestras escrituras. Hakadosh Baruj Hu dice que colocó los astros como señales, simanim. Ahora, pero hay quienes confían en los astros o confían en qué le dice el horóscopo. Si le va a ir bien o no le va a ir bien, si este año va a ser con el pie derecho o con el pie izquierdo, si va a, estar va a tener estrella o va a estar estrellado, si le va a ir bien en los negocios, etcétera, etcétera. Hay quienes confían en un hechicero o hay quienes confían en amuletos. La astrología efectivamente tiene, dicen los sabios, una influencia sobre la naturaleza de la persona, ya sea para bien o no para bien. Y quien deposita su confianza en ello realmente cae bajo el control de los astros. Así lo trae el Teshuvot, parte 1, capítulo 652. Y escribió el Ramban Maimónides sobre este tema. Digo, si la persona jamás aparta sus pensamientos del Creador bendito de Dios, su providencia siempre estará sobre ella. Pero si a veces la persona desvía sus pensamientos de él, entonces ella solamente será merecedora de su providencia en los momentos en que piense en él, y no cuando se olvide de él. Siendo así, yo creo, dice Maimónides, que si una persona íntegramente piadosa le ocurre algo malo, es solamente en esos momentos en que se olvida del Creador bendito. Así lo trae el Rambam en la guía a los perplejos. Ahora, el Gaón de Vilna, nuestro gran maestro, el Gaón de Vilna, él escribió el Sefer Eben Shelema, lo estudiamos en otro día de la semana. Él nos dice que por solo el hecho de no depositar su confianza en Hakadosh, Baruj Hu, el hombre provoca que el Creador bendito aleje su providencia de él. O sea que, en otras palabras, ¿quién hace que Hakadosh Baruj Hu aleje su providencia? Pues nosotros mismos. Hakadosh Baruj Hu nos guarda. Ahora, ¿qué significa la providencia de Hakadosh Baruj Hu? Hay un concepto que se llama Hasgafa, esa supervisión divina, esa supervisión específica, es para ti, que es sobre cada uno de nosotros. En otras palabras, vamos a poner el ejemplo para poderlo entender a nuestra forma de vida. Está el hijo que se deja guiar por su padre, o el discípulo que se deja guiar por su maestro. Y entonces, el hijo consulta a su padre o el discípulo a su maestro en todos los aspectos de su vida. No porque dependa de su maestro y no porque dependa de su padre. Es que quiere complementar sus ideas. Quiere ponerlas sobre la mesa para tener un juicio sobre esas ideas y darse cuenta que tiene un criterio ya maduro sobre esas ideas. De hecho, en la vida real, los grandes tienen siempre un rabino al cual consultan sus movimientos. Por ejemplo, esta historia eh, se dice de eh, un hombre de empresa, de negocios, y tiene una pregunta bastante fuerte y va donde Rabí Obadía Yosef, la Vallada. Y la pregunta es, quería comprar un banco en Panamá. Pequeña compra que va a hacer el señor. Entonces Rabí Obadía Yosef, que era muy humilde y un sabio muy grande, le dice, ve donde el SAT de la Torah. Él te va a aconsejar sobre el tema. O sea, Rabí Kanievski a la Vallada. Y entonces, cuando va hacia la casa de Pat Kanievski en Bnei Brak, Bnei Brak no, sí, en Bnei Brak, él ve que hay una fila muy larga. La pieza de él era, se subía unas escaleras y la gente bajaba la escalera y la fila estaba. Y bueno, dice, voy a hacer la fila. Y ahí hace la fila hasta que por fin llega donde Rabí Kanievski, que lo vaya.
y hace la pregunta, voy a comprar un banco en Panamá, pero no estoy seguro. eh, la pregunta formulada es que iba a comprar un banco y quería estar seguro de que era un buen negocio, que le convenía. Él ya había hecho sus cálculos lógicos desde su profesionalismo, pero quería tener una palabra de Rap, una opinión sobre ese tema. Rap Kanievski vuelve a Sublimar a estudiar y dice la historia que quedó entre 5 minutos esperando. De repente, Rap Kanievski lo mira y le dice, no lo compres. Dice, Rap, es que es un buen negocio, es muy barato, es una oportunidad. Rap Kanievski le dice, no lo compres. Ah, pero mira, está por debajo del precio del presupuesto que la gente va a banco. Y sería una gran oportunidad, una gran inversión. Y Rap Kanievski le dice, no lo compres. ¿Ok? Rap Kanievski lo bendice, él sale y queda con la opinión contraria a su lógica. De repente, eh, el hombre le hace caso y no lo compra. Al poco tiempo, los pocos meses, se da cuenta de que el banco estaba en quiebra y hubiese sido una inversión bastante fallida. Él después regresa para agradecerle a Rap Kanievski por ese consejo. Así como esto, vemos muchos ejemplos en la vida de mucha gente que consulta a su Rap, a su Rebe, y son gente que no es que no sepa, son gente de negocios, banqueros, empresarios, pero más allá de su lógica, existe una sabiduría. Esto es lo que hace un hijo cuando consulta a su padre, aunque ya esté grande. Por lo tanto, la persona, cuando no tiene esta actitud de dejarse guiar por su padre o su maestro, entonces él depende solito de su propia opinión y el rey Shlomo nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino fíjate de Hakadosh Baruj Hu. O sea, fíjate del consejo de la Torah de Hakadosh Baruj Hu, en otras palabras. Por lo tanto, cuando el hijo quiere hacer su vida sin consultar a su padre, queda expuesto a sus propios conceptos, su propio criterio, y por lo tanto, eso le puede llevar a cometer errores. Pues cuando una persona confía en los astros, confía en la suerte, confía en su talento, confía en el tiempo, confía en los políticos, confía en esto y lo otro, por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu lo deja a que camine solito. ¿Para qué? Para que se estrelle solito también. Eso es lo que nos dicen esos sabios. Pero cuando una persona confía en Hakadosh Baruj Hu, aun cuando pase un problema, tiene un propósito y tiene una razón que es parte del aprendizaje o parte de la bendición que Hakadosh Baruj Hu está teniendo. Por lo tanto, esto es lo que se llama Hashgaha Prati, una supervisión personalizada. Hakadosh Baruj Hu tiene una Hashgaha Kelali, o sea, una supervisión general. Pero sobre cada uno de nosotros existe una supervisión personal en la medida en que nosotros caminemos en su preciosa voluntad. Alguien puede llegar a decir, oh, qué vida la mía, porque Hakadosh Baruj Hu me ha dado esta vida. De repente se le puede responder, Hakadosh Baruj Hu no te dio esa vida, es la que tú elegiste. Una chica una vez me preguntó, tenía una vida bastante complicada, y alguien dijo, oh, esta chica como sufre. Sufre porque quiere, porque ella ha decidido tener ese estilo de vida que tiene. Sus padres tienen muy buena economía, pero como ella quiere ser rebelde, ella quiere comportarse de manera destructiva, quiere ir en contra de las reglas, entonces tiene una vida que ella ha merecido. La chica me pregunta una vez y me dice, ¿por qué tengo yo esta vida? ¿Acaso Dios me está castigando? Y dice, no, no, no metas a Dios en ello. Eres tú la que te estás castigando. Un hombre vino y me dijo, ¿por qué Dios permite todos estos problemas en mi vida? Y dije, porque tú los permitiste. No, pero es que tampoco Dios mire cómo sufro y no me soluciona el problema. Y porque tú lo creaste. Entonces, como seguía acusando a Dios, entonces yo le dije, a ver, tú le preguntaste al creador bendito, le consultaste antes de meterte en el problema que estás metiendo. Tomaste dirección, tomaste consejo, ver si poner sobre la balanza y pesar tu opinión y tu consejo, el direccionamiento que ibas a tener, si era el más correcto o no. No lo hiciste. Entonces, ahora, ¿cómo puedes venir a culpar a Dios? Es como si Dios guarde me metiera yo en un problema y digo, es tu problema. Y me vas a decir, oye, pero tú nunca me consultaste a mí. Por eso hay una tradición, que cuando alguien va a hacer negocios entre gente de la misma comunidad, se le pregunta al rap, ¿tú qué opinas de esta persona? Si el rap dice, no doy opinión de él, entonces se sabe que no se puede hacer negocios con él. Si tu rap no opina bien de tal persona o simplemente no tiene opinión de esa persona, entonces
Hay que cuidar. Yo recuerdo una vez, le escribí a un ramo importante, y el rabino, quiero preguntarte sobre este chico para Shidduch. Me dijo, no tengo referencia de para eso. Yo ya entendí el mensaje. Bueno, si la confianza en Hakadosh Baruj Hu significa que me dejo guiar por él. Por eso mucha gente dice, sí, yo creo en Dios. Pero su creencia en Dios es una mera actitud mental, porque cree en Dios para pedirle a Hakadosh Baruj Hu que solucione sus problemas, pero no para vivir una respuesta de mí hacia Él, de cada uno de vosotros hacia Él. O sea, Dios quiere, yo necesito que tú me soluciones mis problemas, pero no te metas en mi vida. Porque en esto mando yo. En mis finanzas tú eres responsable, pero en mi vida personal no te metas. Es una contradicción. Es como cuando el hijo le dice al papá, papi, te necesito cuando necesito dinero, pero no te metas en mi vida. El papá se sentiría utilizado. O que la esposa le diga al esposo, para lo económico tú eres mi esposo, para otras cosas no te metas en mi vida. De esa manera creo que son ejemplos muy prácticos que podemos entender. Gracias. Ahí ya me escuché. Cuando Hakadosh Baruj Hu, si tú eres la prioridad, si tú tienes en tu vida que Hakadosh Baruj Hu es tu prioridad, entonces también tú serás la prioridad para él. Por eso, todas las naciones son guiadas por un ángel, encomendado a ese país. Israel es dirigido por Hakadosh. ¿Y dónde comienza todo esto? En Adán. Cuando Hakadosh Baruj Hu establece a Adán en el jardín del Edén y le hace su esposa, le coloca a Adán el trabajo de colocarle los nombres a todos los seres. Y vio que cada uno tenía pareja, pero él no tenía pareja. Por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu le hace entrar en un sueño y le trae una pareja. Eso tiene una explicación tremenda para la cuestión del matrimonio, pero no vamos a hablar de eso. El caso es que le presenta a Java, su media naranja. Y entonces eh, lo pone frente a él y le dice, si tú estás delante de mí, ella será tu ayuda idónea, si no, será tu contrincante. Por lo tanto, eh, Adán tenía que obedecer a Hakadosh Baruj Hu, hacer el propósito de Hakadosh junto con Java. Java tenía que venir a ese propósito. De ahí que la mujer tiene que hacer que el hombre haga la voluntad de Hakadosh. Es la coequipera en el mismo propósito. Y, y dice también, si tú haces mi voluntad, trabajas y no dañas mi mundo, todo el universo te va a servir a ti, incluyendo animales, todo está a tu servicio. Pero si tú vas a destruir mi mundo, no vas a ser Adán. Los astros están por encima de ti. Por eso vemos nuestra sagrada Torah. Cuando su pueblo peca con el becerro de oro, Moshe Rabbeinu le pide a Kadosh Baruj que si la presencia del Dios bendito no iba con nosotros, no nos moviera de ahí. ¿Por qué? Porque la astrología es simplemente depender de los astros o de los ángeles debajo del masal, y esto no tiene cambio. ¿Qué significa? No existe la misericordia ahí. Si una persona, según los astros, dice que va a tener un accidente y se va a partir las piernas y va a tener ese asunto, lo va a tener, porque esa persona confía en los astros. Pero si los astros dicen una cosa y otra, pero yo confío en Hakadosh Baruj Hu, entonces mi masal depende del Creador bendito y mi conducta cambia los asuntos del cielo. Por eso es que sin buenas cualidades y sin una conducta correcta, las cosas no cambian. Hay gente que, por ejemplo, dice Gonzalo, hay gente que quiere que mejoren sus ventas, sus negocios, y hacen una cosa, hacen otra. Lo único que convence el cielo no es que pongas más colorcitos en los letreros. Lo que cambia realmente el, y da vuelta al asunto es mi conducta.
son mis acciones. ¿Y para qué voy a utilizar lo que le estoy pidiendo a Hakadosh? ¿Por qué? Porque sirvo al Creador bendito. Su interés es mi interés. Él es mi prioridad, él es mi interés. Un hombre, vamos a colocar una analogía real, un hombre que se ocupa de su esposa, pues su esposa, el esposo es el interés de ella, y viceversa. Pero un hombre que no se ocupa de su esposa o ella no se ocupa de su esposo, pues tarde que temprano va a mirar para otro lado. Por lo tanto, el Kadosh Baruj Hu toma la iniciativa. Hoy, cada uno de nosotros está respirando. Hoy estaba con mi señora haciendo unas diligencias. De repente estamos en un semáforo y pasó un señor adulto, muy mal presentado, eh, y con problemas o con su vestido de mujer, mejor dicho, pero bastante descarado, y se veía de muy mal aspecto. Y entonces mi esposa dice, tremendo lo que el ser humano hace consigo mismo. Yo le dije, pero mira, ese hombre que va ahí tiene algo bueno. Pues me preguntó, ¿qué? ¿Está vivo? Si está vivo, significa que algo bueno tiene. Los sabios dicen que una persona, mientras abre los ojos todos los días, es porque Hakadosh Baruj Hu le da la oportunidad de existir, porque algo bueno tiene todavía. Si una persona no tuviese nada bueno, amanecería tostada. Pero dicen nuestros también que todos los días, todas las noches, cuando descansamos, entramos en un juicio. Y si volvimos a abrir los ojos, es porque Hakadosh Baruj Hu nos da un día más de oportunidad. ¿Qué significa? Que vale la pena vivir, que vale la pena darnos vida, porque todavía estamos haciendo tikkun. Y si todos los días estamos trabajando en el tikkun, y cada vez que venga Rosh Hashanah, su vida vale la pena que exista en este mundo, porque estás haciendo la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, porque Él es tu prioridad, porque estás haciendo lo que dice Bereshit 15, trabajar y no dañes mi mundo. Si tú eres un servidor de Hakadosh Baruj Hu, yo soy un servidor de Hakadosh Baruj Hu y estamos cada día arreglando el mundo, entonces vale la pena que tú y yo vivamos. Y entonces, ¿qué no son buenos? Existen para ser palos de otro. Existen para ser los perros que muerden a otro. Existen para ser la piedra de tropiezo de otra persona. Y es cuando Rabino Harus dice, no seas nunca de otros. Por lo tanto, depender de Hakadosh Baruj Hu, que su voluntad sea nuestra prioridad, hace que tengamos una supervisión divina y hace que, de una u otra manera, veamos la provisión divina, la supervivencia, la provisión de Él en nuestras vidas. Estas son las consecuencias de no confiar en Él, las consecuencias de la idolatría. Ahora, la idolatría no solo es creer en imágenes, o hacer su muñeco y decir, este es mi Dios ahora. La idolatría puede ser muchas cosas. La idolatría puede ser, por ejemplo, confiar en que tenés talento, confiar en que de repente tienes a alguien, de que de repente confías en los tiempos. No está mal calcular circunstancias, pero aún en esas circunstancias, Hakadosh Baruj Hu es quien está detrás de todo. No reconocerlo a él en algún momento, sino que es mi talento, mi habilidad, las personas, mis empleados, el dinero, etcétera, etcétera. De una u otra manera, no es confiar en Hakadosh Baruj Hu. Por lo tanto, si esa persona será como aquel que fue dicho, pues dos males hizo mi pueblo. ¿Cuáles? Me abandonaron a mí una fuente de aguas fresca para excavarse cisternas rescabrajadas. Aquí se refiere, es una exhortación que nos hace el profeta en Yirmiyahu 2.13 y en Yirmiyahu 2.19 más adelante. Se refieren que esta primera cita la trae Rabino Bejaye, que constituye una prueba de que una persona que abandona a Kadosh Baruj Hu va a cometer idolatría. ¿Por qué? Porque si no confía en él, confía en otra cosa. Todo lo que no sea Dios o no sea Hakadosh Baruj Hu, pues va a ser idolatría. Si confía en el talento, si confía en el dinero, en la riqueza, en el tiempo, qué sé yo, va a ser idolatría. Y se cometen dos males. Dos males hizo mi pueblo. No dice se hizo, sino que hizo mi pueblo. ¿Cuál? Me abandonaron a mí una fuente para ir a confiar en una fuente rota. O sea, en otras palabras,
para confiar en un servidor de Hakadosh. Los astros son servidores de Hakadosh. Pero termino de completar lo que estaba diciendo al comienzo. La astrología, según la Kabbalah, nos sirve únicamente para poder conocer las fuerzas que Hakadosh conoce. Es una realidad que para poder hacer tipo, debemos saber cómo fuimos hechos, cómo fuimos creados, qué talentos tengo, qué debo corregir. Por ejemplo, si alguien nació en junio, nació con la influencia o con las características, las fuerzas de Géminis, por ejemplo, es una persona muy pensante, muy analítica, pero inestable en muchos aspectos. Si nació, por ejemplo, en el mes, en Yar, que es el mes del toro, el mes que se llama secularmente Tauro, pues es una persona que va a ser muy aterrizada, va a ser muy aplomado, pero también va a sufrir a veces de depresión, va a sufrir a veces se va a estresar si no posee asuntos materiales. ¿Cómo manejar esas circunstancias? Y así sucesivamente. ¿Sí? Nuestro rostro, nuestras características, de la forma de nuestras manos, la forma de nuestra cara, la forma de nuestra nariz, todo esto son simplemente simaní que nos ayudan a conocer las fuerzas que tenemos. Esto es similar cuando vas a adquirir un carro. De repente te dicen que tiene un motor 1500, 1800, 2000, que funciona con gasolina, con ACPM, que de repente tiene tanto peso, tanta capacidad, etcétera, etcétera. Y conoces esas señales, esas características, esas fuerzas para saberlo usar adecuadamente. Lo mismo pasa con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un modelo que es diferente a otro. Y por eso cada uno tenemos una huella digital muy diferente al otro. Porque aunque, por ejemplo, en el caso sean Géminis, que es las herramientas que Dios me dio, ¿no? De repente, yo tengo un amigo que también es Géminis, pero somos un poquito distintos. ¿Por qué? Porque mi ascendente, según mi personalidad, es Tauro y Aries. Si alguien es Géminis, por ejemplo, Cáncer, o por ejemplo, eh, Piscis, pues una persona, los Piscis son muy servidores, tienen un talento innato a la medicina, de salud, a servir, porque está al final de la cadena. Si es Aries, una persona acelerada, una persona impaciente. Entonces tiene que mejorar estas cualidades. Y ahí viene que los sabios dicen, educa al niño en su camino. Su camino es el forma en que está diseñado para servir a cada uno. Hay personas que son muy buenas para hablar, otros no son muy buenos para hablar. Son buenos para pensar, pero no para expresar ideas. Otros son muy buenos para el trabajo pesado. Otros son muy aptos para la sangre, por ejemplo. Aquellos que nacieron en Martes. Le influye mucho el planeta Marte, entonces no le den miedo a la sangre. Otros que se desmayan con la sangre. Cada persona tiene que ocupar la posición, la función que Hakadosh Baruj Hu, pero para eso tengo que conocerme a mí mismo. Para eso es la astrología, no para ver qué va a pasar mañana conmigo. Lo que pase mañana conmigo depende del hoy. ¿Qué hago hoy? Mañana vivo la consecuencia de lo que hoy hice. Por eso cada uno de nosotros hemos reencarnado. Hakadosh Baruj Hu nos da la oportunidad para qué? Para venir a corregir lo que hice en la vida pasada o lo que no hice en la vida pasada. ¿Y por qué una persona se ha estrellado tanto en esta vida? Pues porque todavía no ha aterrizado de que está haciendo ticún. Y mientras no corrija la conducta que tuvo en la vida pasada, pues va a seguir viviendo lo mismo en esta vida. De ahí que los sabios dicen que los hijos no pagan el pecado de los padres, excepto cuando siguen la misma conducta del papá. Entonces, una persona que en la vida pasada de repente fue muy tacaña y entra en esta vida y tiene dinero, por eso es bastante amarrado, pues sabe que eso le perjudicó en la vida pasada. Si alguien tiene una inclinación muy fuerte a la inmoralidad, entonces tiene que corregir esa clase de asuntos. Por eso dicen los que a veces hay personas que se encuentran con alguien y se casan y sufren mucho tiempo, hasta que se separan y encuentran la persona correcta y son felices. La pregunta es, ¿por qué tuvo que sufrir con este o con esta 10, 15 años? Porque era tu ticón. Tal vez en la vida pasada tú hiciste sufrir a esa persona. Y esa persona solo iba a sufrir 10 años con esa persona, o 15 años, hasta que por fin se le alumbró el bombillo y dijo, ¿sabe qué? No sigo más con esa. Ahora sí encontró la persona correcta en esta vida. De hecho, las almas gemelas es un sejud, encontrársela. A esas personas que no se encuentran por la mala conducta. La mala conducta aleja a la persona correcta. Entonces se involucran con gente que no es su afín, su química, y sufren con esa persona. ¿Por qué? De una u otra manera es la consecuencia de su propio despiste. Esto es muy interesante, demasiado interesante. Pero todo esto es consecuencia de apartarse del claro bendito. Entonces, es comparado al hijo o a la hija que no quiere obedecer a su papá o a su maestro.
Y ella se mete con un muchacho, con otro aquí, y de repente llega toda maltrecha a su casa. Maltrecha por aquí, por aquí, por allá. Si hubiese seguido el consejo que te hubiese dado, no hubiese llegado a esa situación. Por eso dice que el hijo no pagará las consecuencias de su padre, excepto si sigue en su camino. Cuando los sabios dicen que, que venga la vaca y corrija el desorden del becerro, puede ser y explicarse o que el, la consecuencia del pecado del padre será hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Los sabios dicen que el hijo no paga el pecado del padre, excepto que siga el mismo pecado. Explican, esto lo escuché del rabino ayer que dijo, tal vez en la vida pasada cometiste esta clase de errores y ahora vienes a esta vida como hijo, en esa nació, a pagar los pecados que cometiste. Por eso, la confianza en Hakadosh Baruj Hu me lleva a mantenerme pegadito a él. Pegadito a él significa pegadito a mi maestro. ¿Por qué? Porque mi maestro me debe guiar a él, a Hakadosh Baruj Hu. Por eso, escúcheme, estimado público que me está escuchando, y los queridos hombres que me escuchan, que son mis amigos queridos, mis cercanos, y hombres de confianza, hombres del brazo fuerte, discípulos, como quieren llamarse. Si el rabino te dice lo que tú quieres escuchar, entonces el rabino no es tu rabino, es tu compinche. Si el papá le dice al hijo lo que el hijo quiere escuchar, entonces no es el papá, es el amigo, el compinche. Porque un amigo no le dice la verdad a su amigo. Un amigo se complacen, se tapan las asuntos. El maestro tiene que decirle a su discípulo lo que él necesita escuchar, porque tiene que guiarlo en su camino. En su camino es de acuerdo a todo lo que hemos dicho anteriormente. Por eso, aunque yo tenga dos discípulos Géminis, el uno no es igual al otro. Las fortalezas del uno son similares al otro, pero no son iguales. Si tienes 5 hijos, 6 hijos, 4 hijos, ninguno es igual al otro. Aunque juntos sean Géminis, serán diferentes por todo el contexto que tiene cada uno de ellos. Esta es la consecuencia de confiar en Akadosh Baruj Hu. Si confío en él, me mantengo en él. Si me mantengo en él, entonces tengo su providencia, su orientación, su guía. Termino con este ejemplo y quedamos hasta aquí. De Hashem. Dice nuestro Jajamín, una historia que escuché, ya la hemos dicho en otra ocasión, pero es para ejemplificar esto que estamos hablando. Un hombre eh, siempre consultaba, es una historia real, ¿no? Siempre consultaba al Rebbe Menachem Mendel de 20. Y bueno, él va a contar dos historias, una mía y otra del Rebbe. Y entonces mientras el hombre iba a consultar al Rebbe, le hacía mantenimiento al carro, un taller que quedaba muy cerca de la sinagoga, y mientras lo dejaba ahí, él se iba a hablar con el Rebbe, a consultarle de negocios y todas las cosas. Entonces, el mecánico le pregunta, que no es judío, le dice, ¿cuál es tu éxito? Él dijo, bueno, yo siempre consulto a mi Rebbe. Todos los movimientos que hago en la vida los consulto con el Rebbe. Entonces un día el mecánico pide cita con el Rebbe. Le dice, Rebbe, vengo a que me enseñes a prosperar ya en la vida. El Rebbe le dice, yo no sé de eso. El hombre queda sorprendido y dice, ¿cómo que no, Rebbe? Yo tengo un cliente que él siempre me deja el carro a mí y me dice que el éxito es que siempre le consulta sobre sus negocios. Es que no sabe de economía. Le dice el Rebbe, bueno, el alma y la vida de él son mi responsabilidad. Como consecuencia, entonces tratamos los temas aleatorios a lo que es su vida igual. Por esa razón es que Hakadosh Baruj Hu me da sabiduría para guiarle en sus asuntos. Pero como tu alma no es mi prioridad y no es mi responsabilidad, porque tú no es tu responsabilidad tampoco, tu parte económica tampoco es mi responsabilidad. Segundo, historia. En cierto momento en la vida, Dios me ayudó a viajar a cierto país, pero entrevistarme con mi rey. ¿A qué fui? Pedirle consejo. Consejo que me adelantó años de mi vida. Muchos años, ¿eh? Muchos años me adelantó. Mi rey ya no está, marchó de este mundo. Acá los barcos lo llamaba a su presencia un año después. Pero esas 5 conversaciones que tuvimos me adelantó mucho en la vida. Esta es la bendición de tener una orientación en la vida. Y es cuando yo le digo a Katos Barjú, ayúdame a entender esto. Te lo voy a enseñar directamente. Si eres un estudioso de teoría, lo vas a saber entender. De repente estás escuchando un shiur, oh, aquí está lo que estaba preguntando. De repente estás escuchando este shiur y se te alumbra
el bombillito, dice, oh, ahora entendí lo que tengo que hacer, ahora entendí la respuesta a la pregunta que le hice a Dios. Bueno, es Hakadosh Baruj Hu respondiéndote. No esperes que te vas a escuchar una voz que te dice, hola, ¿cómo estás? Lo vas a escuchar a través de un chibur, a través de tu, etcétera, etcétera. Yo aprendí algo muy, muy importante, es que si esta persona es mi rap, entonces Hakadosh Baruj Hu le va a dar sabiduría para que me oriente en la vida. Y en eso descanso. De hecho, este servidor, siempre que tiene preguntas, eh, siempre consulto a quien me ha orientado por muchos años y a quien siempre digo, lo pongo sobre la balanza, eh, ¿qué opinas de esto? Hazlo así, no lo hagas así. Todavía no es el tiempo, todavía no es el momento, no te aprecio, etcétera, etcétera. Esa es una bendición. Y eso es Hakadosh Baruj Hu, me da prioridad, porque yo también debo darle prioridad a él. Así que ocúpate de mis asuntos, que yo me ocuparé de los tuyos. Pero primero nuestra alma tiene que ser prioridad. Y sobre esa prioridad, confiar en Hakadosh Baruj Hu. Estos son los beneficios y los perjuicios de o confiar en Hakadosh Baruj Hu o no confiar en él. Dios nos guarde de eso. A veces cuando la gente corre aquí por aquí, yo digo, Dios mío. Eh, yo recuerdo, discúlpame darles otro ejemplo y con eso termino, que se me vino, me parece importante. Una vez, hace mucho tiempo, tenía un mercado para mí, para llevar a mi casa, todavía no estaba casado. Y vivíamos en ese entonces con ciertas limitaciones. Y ese mercado era esperado por mi madre. Y de repente una señora se acerca y me dice que sus niños, que no tienen para comer y no sé qué. Yo cogí la bolsa de mercado y se la tengo. Y dije, mira, para que tengas para tus niños y para ti. Cuando llego a la casa, mi madre me dice, yo le había dicho que iba a llevar un mercado. Y entonces mi madre me pregunta y me dice, ¿y el mercado? Dije, madre, lo doné a una señora. Dijo, pero bueno, bien, pero nosotros no tenemos tampoco para comer esta noche y mañana. Entonces yo le dije, madre, entonces mi mamá me dice, ¿qué diferencia tiene la señora a nosotros? No, tampoco tenemos para comer mañana. Le dije, madre, esa señora no tiene ni fe ni confianza. Nosotros tenemos fe y confianza, sí que tenemos más que la señora. Así que por eso estamos en ventaja. Así que la señora no tiene fe y confianza. Tal vez yo le ayude a tener confianza mañana, pero mañana no tiene que comer porque no tiene confianza. Nosotros sí, mañana tendremos que comer. Entonces el balcón nunca nos dejó defraudados. Hay gente que cuando ni fe ni confianza tienen, ¿cómo viven? Viven estresados, corriendo aquí para allá. Siempre vamos a tener problemas en la vida. Pero recordemos que si acá dos barcos es tu prioridad, tú también eres la prioridad de él. Así que si la empresa cae, tranquilo. Acá dos barcos ya tienen listo para ti un plan. Solo tenemos que aprender a confiar en Hakadosh Baruj Hu. Y esto se experimenta en la vida diaria. Hakadosh Baruj Hu nos fortalezca, brindará, que sigamos adelante con el Dios Hakadosh Baruj Hu, que tengan lindos días, que escuchen buenas noticias. Gracias por estar en la clase. Sean todos bienvenidos. Conéctense, únanse a los grupos, dale like, comparte la clase. Que este shiur, Besat Hashem, sea refugio Shelema de la señora Lea Batzara, Besat Hashem. Que tenga refugio Shelema, que escuchemos buenas noticias, Besat Hashem. Que también sea de refugio Shelema de la madre de la señora Castañeda, Besat Hashem. Que sea elevación del alma de la señora Laura Bonilla, Besat Hashem. Y que sea Sejú para todo Israel con Dios Hakadosh Baruj Hu. Y que el Creador bendito nos fortalezca para seguir en confianza en Él, en Bitajón, en Emuná, Besat Hashem. Que escuchemos de solo voz buenas noticias, que tengamos toda la Yeshua del mundo, todas las salvaciones del mundo, y que tengamos Berajá y Haslajá con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu. Un abrazo, que Hashem les cuide, todo lo mejor, y seguiremos adelante con Hakadosh Baruj Hu. Dale a la clase, compártela ahí, hasta la próxima. Chao, chao.